Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido nuevamente a su programa Vida en Victoria, como todas las semanas, desarrollando temas que vienen a ser de bendición para nuestra vida. Y el día de hoy estaremos hablando el tema El poder de la oración, que está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. Se desarrolla cómo Ana eleva una oración al Señor. ¿Qué estaba ella clamando? ¿Qué estaba pidiendo ella? Pues vamos a ir desarrollando paso a paso en su programa Vida en Victoria. Me acompaña la hermana Patti Corsantes y la hermana Lidia de Canel, de la iglesia El Lugar de Su Dulce Presencia, a quien les doy la cordial bienvenida. Hermana Patti, nuevamente. Gracias. Pues un privilegio poder compartir con ustedes en este día y poder bendecir la vida de las personas que nos van a ver. Amén. Hermana Lidia, sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero está dando el tiempo para poder hablar de las cosas del Señor. Amén. Doy gracias al Señor por este momento de estar acá y gracias por poder compartir también con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es una bendición de parte del Señor. Así es. El poder de la oración, que es la pregunta. Para ello, hermana Lidia, leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ¿qué nos dice en el capítulo número 2? Amén. Y dice: y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Él tenía 2 mujeres, o sea, está hablando de Elcana. Tenía 2 mujeres, una era Ana y la otra Penina, y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía, o sea que Ana anhelaba tener un hijo, y miraba que Penina tenía y ella no. Entonces la oración de Ana era la de que el Señor le permitiera conceder un hijo. Ese era el deseo de su corazón. Ese era el deseo. Y esa era la oración. Amén. Hermana Patti, ¿qué poder o qué sucede cuando nosotros oramos? Bueno, cuando nosotros oramos, tocamos el corazón de Dios. Por eso es que cuando la oración es un medio de comunicación con nuestro Padre Celestial, para poder mostrar lo que hay en nuestro corazón, porque en nuestra condición de seres humanos, de hombres, ¿verdad? Somos débiles. Sufrimos angustia, dolor, preocupaciones, muchas cosas, pero la oración tiene un gran poder, el cual podemos llegar hasta el lugar mismo de la presencia de Dios y poder tocar el corazón de Dios y arrancar de él virtud, como aquella mujer que tocó el borde, ¿verdad? Y arrancar de él virtud y bendición, y que se sucedan en nuestra vida milagros que transformen no solo nuestra vida, sino de los que están a nuestro alrededor. Pero es bien interesante cuando vemos, hermana Lidia leía que era Elcana y Ana, ¿y quién era la otra? Era Penina. Vemos cómo Ana, en el capítulo número 2, ella se enfoca y dice: y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Amén. Entonces, ¿por qué es que ella hace? ¿La petición ya había sido contestada o ella estaba clamando en ese momento? No, si recapitulamos en el capítulo 1 de Primera de Samuel, nos narra cómo Ana, en su angustia, porque ella era considerada estéril, su condición en ese momento era de una mujer estéril, de una mujer que se burlaban de ella, porque en aquel tiempo el ser estéril era una condición muy vergonzosa para una mujer. Sin embargo, Elcana, su esposo, la amaba porque le daba una porción especial a ella. Sin embargo, cada vez que ellos subían al templo a presentar su sacrificio,
Penina se burlaba de ella y seguramente era una tema de plática y de crítica, tal vez quizás de otras mujeres también ahí. Entonces Ana estaba en una angustia tremenda, y en ese capítulo 1 nos narra cómo Ana llega al templo y se derrama todo su corazón delante de Dios con angustia. El sacerdote Elí estaba ahí y pensó que estaba borracha y le dijo: consume tu vino y vete ya, porque ella oraba. Se veía su boca mover, pero ella oraba en su mente y en su corazón. En ese primer capítulo no nos narra qué era lo que decía Ana, porque era una angustia terrible lo que ella tenía. Sin embargo, cuando ella habló con el sacerdote: no, mi señor, lo que yo tengo es que mi alma está angustiada y por eso yo he venido a derramarme, ¿verdad? No estoy borracha, no estoy ebria. Pero entonces le dijo: bueno, ora, tus oraciones sean escuchadas por Jehová. Y luego que ella se levanta, se va en paz y se va y espera la voluntad de Dios después de la oración. Así es, hermana Lidia, y como cuántas veces, la Biblia no lo menciona, pero como cuántas veces podría haber sido que Ana llegaba al templo y oraba. ¿Y quién era Penina? Dos preguntas al mismo tiempo. Sí. Penina era la otra mujer del Cana, que ella podía tener bebés. Ella, me imagino yo, que cada año estaba con su pancita, pasaba a la par de Ana y se sobaba su pancita cuando uno está orgulloso, mientras que Ana tenía la afrenta que no podía tener bebés. Entonces Ana sufría, se sentía humillada, ella lloraba porque no le fue dado ese privilegio de tener bebés. Y entonces ella, según nos dice la Biblia, que subían una vez al año. Nos deja ver que subían cada año, iban al templo, o sea que aparte de que iba al templo y oraba, también en su casa, en su tristeza, me imagino yo que lloraba y oraba al Señor, pero el Señor no contestaba sus oraciones porque ella estaba estorbada, estaba amargada, estaba triste. Y cuando uno está en ese estado, uno no le pide bien al Señor qué es lo que uno quiere, porque está pensando solo en su dolor, en su tristeza, en su afrenta. O sea que Penina lo que hacía era como limar el carácter de Ana, prácticamente, ¿verdad? Amén. Era como su esponjita verde, ¿va? Que la iba lijando ahí donde más le dolía. Y lógico, ella tenía el Cana, su esposo, que él amaba. Él le demostraba a la hora de la comida que tal vez a él le gustaba la pechuguita de pollo y le daba su pechuguita de pollo, la mejor pieza le escogía a ella, pero para ella esto no era suficiente. ¿Y qué le decía el Cana? El Cana le decía: ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Esa era la respuesta. Esa era la respuesta. ¿Y cómo se sentiría Ana? Pues Ana seguramente en ese momento de su angustia, y eso pasa mucho cuando uno está muy preocupado por alguna situación, uno no ve lo que sí tiene, no valora uno o no se da cuenta de que hay muchas cosas por las que uno puede dar gracias. Sin embargo, se da cuenta y ella anhelaba a ese hijo, porque ella amaba también a su esposo y por tanto ella quería darle un hijo, pero la vida solo la puede dar Dios. Entonces ella no podía hacer nada, era Dios el que tenía que intervenir ahí. Y obviamente Ana quería conceder esa bendición a su esposo. Sin embargo, fue a la fuente correcta. Ella oró y fue a la fuente correcta. Fue a Dios y a presentarle su asunto, su angustia, y presentarle a Dios su situación, porque sabemos que solo de Él puede venir la respuesta correcta a nuestras necesidades. Realmente el poder de la oración, ¿verdad? Está en el poder del cristiano, está en la oración. Y hay un canto muy bendecido de esa parte. Veamos lo que dice Juan 14, 13 y versículo 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice su palabra. Quiero pedirle, querido amigo que nos está sintonizando en este momento, amiga, que nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías que? Ya regresamos. Ayúdate que yo te ayudaré.
Esta frase o proverbio es muy usado en las iglesias. En mi país es muy común escuchar personas que no son cristianas decir: la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Sin embargo, esta frase no es más que un dicho popular. No hay ningún pasaje bíblico en donde leamos estas palabras. Estuve investigando un poco y tal parece que esta frase se originó en la antigua Grecia y era usada para enfatizar la importancia de tomar la iniciativa. Curioso, ¿no? Número 9. Todos somos hijos de Dios. Es muy común, no solo entre los cristianos, sino también en otras religiones, afirmar que la Biblia dice que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Sin embargo, no hay un solo pasaje bíblico donde se nos diga esto. Lo que la Biblia sí nos enseña es que a todos los que le reciben y creen en su nombre, Dios les da el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es exactamente lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. También el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 versículos del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, la Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios, sino solo aquellos que reciben y creen en Cristo y que son guiados por el Espíritu de Dios tienen el gran privilegio de ser sus hijos. Curioso, ¿no lo crees? Número 8. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Muchas personas aseguran que la Biblia enseña estas palabras. Sin embargo, esto no es verdad. Se trata de un dicho popular usado mayormente cuando se está enfrentando una situación difícil. Quizá muchos de los que usan esta frase se basan en la historia de Job, que pasó incontables dificultades, aunque Dios nunca lo abandonó. Sin embargo, la frase como tal no aparece en ningún lugar de las Escrituras. Lo que la Biblia sí nos enseña es que Dios permite ciertas circunstancias, pruebas, enfermedad, la pérdida de un ser querido, etc., y que a la vez nos dará la salida para poder enfrentar estas dificultades. Esto es exactamente lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Frase número 7. Dios bendice al dador alegre. Es muy probable que si tú eres pastor, líder o predicador, en algún momento habrás usado esta frase: Dios bendice al dador alegre. Sin embargo, lo que realmente dice la Biblia es que Dios ama al dador alegre. Léelo tú mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Frase número 6. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. La idea central de esta frase sí es cierta, ya que Dios tiene absoluto control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, la frase como tal no aparece en ningún lugar de las Escrituras. Entonces, te estarás preguntando, ¿de dónde salió esta frase? Esta frase proviene del libro Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. En el segundo volumen de la novela, en el capítulo 3, leemos: Encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. La frase también se encuentra en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. En Sura 6:59 leemos: Él tiene las llaves del no visto, y solo Él lo conoce, y sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una sola hoja sin que Él no lo sepa, ni hay semilla en la profundidad de la tierra, ni nada húmedo o seco que no esté en un libro claro. Entonces, aunque esta frase es verdadera, no está escrita en ningún lugar de la Biblia. ¿Y tú, cristiano curioso, alguna vez escuchaste esta frase? De regreso con usted, gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema El poder de la oración, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Cuál es el propósito de la oración? La oración te ayuda a desarrollar una relación con Dios. ¿Es de esa manera como es el poder de la oración, hermana? Así es el medio de comunicación más efectivo y correcto que nosotros podemos tener con nuestro Padre Celestial. Es una forma de hablar con Él. La oración es hablar con el Señor. Cuando nos fuimos al segmento, ¿sabías que hablábamos de cómo era el Cana con Ana? Así es. Esa relación que ellos tenían, más el sufrimiento de Ana era porque no tener hijos, ¿verdad? Pero sucede ahí el milagro. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 sucede la contestación del Padre. Así es. Ana se va del templo y espera.
Y cuando llegan, se acerca nuevamente su esposo a ella, y Dios se acuerda de ella. Esa palabra a mí me impacta porque dice que Dios se acuerda de su oración. O sea, cada vez que nosotros oramos, Dios se acuerda de lo que nosotros hemos orado. Él no deja de lado nuestras oraciones. Él se acuerda de esas oraciones. Hay muchas formas de orar, ¿verdad? Hay muchas formas de oración, ¿verdad? Puede ser una oración de solicitar perdón a Dios, puede ser una oración de acción de gracias, pero en este caso, Ana hacía una petición de lo profundo de su corazón y que su anhelo era concebir un hijo. Y Dios se lo concedió. Dios se lo concedió, pero en su oración ella le ofrece que si Él responde y le concede tener un hijo, ella se lo entregaría en el templo, ella se lo dedicaría a Él. Y es importante esto porque en medio de la oración, cuando nosotros estamos en angustia, de pronto ofrecemos cosas a Dios y cuando el Señor responde, de repente nos olvidamos de lo que hemos ofrecido, pero Ana no. Ana no se olvidó y llegó el tiempo desde que ella terminó de destetar a su hijo, Samuel, y lo entregó en el templo. Pero ¿cómo vemos que fue específico la contestación, verdad? Porque le da un hijo varón. Varón. Veamos qué dice a la luz de la palabra, hermana Lidia, que dice capítulo número 2. Amén. Y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 veces, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y Él exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Aquí está hablando entonces del hijo de Ana. Ya el niño ya estaba ministrando, ya vemos el milagro ya grandecito adorando al Señor. Vemos a Ana que ella lo dedicó al Señor, lo entregó, cumplió la promesa de dárselo al Señor. Es importante en esto saber pedir. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? Que seamos claros. Ella quería un varón y el Señor se lo concedió, y le dijo que se lo iba a dar y ella se lo entregó. Vemos dos promesas lindas ahí cumplidas. Amén. Sí, o sea que ella fue específica al pedir. El Señor ve el corazón de Ana, ve su petición, pero ante todo ella tuvo que pasar un proceso, ¿verdad? Porque tuvo que quitar de ella amargura, dolor, resentimiento, todo eso que no agrada al Señor. Y es lo que usted hablaba, hermana Pati, ¿verdad? Que hay diferentes formas de orar, pero ante todo, ¿cómo está nuestro corazón? Exacto. El Señor muchas veces no responde. ¿Por qué será, hermana Pati? Sí, definitivamente hay que cuidar cómo nos acercamos al altar. Cómo nos acercamos, el altar puede ser en nuestro cuarto, ahí donde nosotros doblamos nuestras rodillas, ¿verdad? Puede ser en la iglesia. Ahora tenemos esa libertad a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? De poder nosotros llegar, no como Ana que tenía que ir cada año a ofrecer sacrificio,
Nosotros no, nosotros tenemos esa libertad. Y es muy importante la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? A orar. ¿Con qué intención? ¿Lo quiero solo para que Él supla mis necesidades económicas o solo por deseos egoístas? Sino que únicamente tengo que pensar en eso, porque la oración no es solo para alcanzar yo lo mío, sino que también sirve para interceder por otros, porque a veces nos pone Dios en situaciones en que nosotros podemos tener fe para otros. Cuando a aquellos les falta la fe, yo puedo tener fe por otros y orar por ellos. Entonces es muy importante cómo nos acercamos a Él, ¿verdad? Porque sí, Él pesa nuestros corazones y Él conoce lo profundo. Dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, pero también conoce lo profundo del hombre. Y ese es el misterio tan grande que nosotros no le podemos ocultar nada a Dios. Él sabe, aunque yo diga con mi boca algunas palabras, Dios sabe qué es lo que yo realmente tengo en mi corazón. Y es ahí cuando no suceden algunas cosas, porque Dios sabe lo que hay en mi corazón, y aunque yo pida una cosa, de repente lo que realmente quiero dentro de mi corazón es otra, y a veces no es como conviene, como dice hermana Lidia, y Dios por eso no concede a veces nuestras oraciones, y en su tiempo perfecto Él responde, siempre y cuando vaya unido al propósito de Dios para nuestra vida. Sí, porque su propósito se cumple a su tiempo, ¿verdad? Así es. Y muchas veces uno lo quiere ya, quiere la respuesta ya. Y a veces sucede que el Señor responde inmediatamente y a veces no, se toma su tiempo para poder responderlo, ¿verdad? Porque Él conoce, Él es el presente, el pasado y el futuro. Amén. Él es omnisciente, Él es omnipotente, ¿verdad? El alfa y la omega. ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito es alabar, adorar. La oración nos transforma, nos cambia, nos acerca a la voluntad perfecta de Dios. Dios obra por medio de la oración. Si nosotros tenemos una petición que cada día es así, cada día nosotros tenemos el por qué orar, el por qué pedirle a nuestro Padre Celestial cada minuto de nuestra vida. Quiero pedirle, querido televidente, que por favor nos permita ir a nuestro segmento a Una Ventana al Mundo Cristiano. Queremos compartir con usted estas noticias que están circulando. Ya regresamos. La Organización de las Naciones Unidas pidió el lunes a Honduras que deje de criminalizar el aborto y asegure la distribución de los llamados anticonceptivos de emergencia entre su población, pero el país tiene un Congreso blindado en contra de estas iniciativas. En Honduras, las reglas son claras. No se permite el aborto. Aún así, la Organización de las Naciones Unidas presiona para que el país ceda ante la creciente cultura abortista que ha llegado a las diferentes legislaciones del continente. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer acusó al gobierno por establecer restricciones a lo que llaman derechos de salud reproductiva. Hay un compromiso de este gobierno que hoy tenemos muy fuerte con las organizaciones internacionales y con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que ahí hay una presión muy fuerte donde está incidiendo recursos económicos que están llegando al país, y por lo tanto hay un compromiso bastante serio de parte del gobierno, y está pujando para que esta ley pueda entrar para poder romper, ¿verdad? Quitar lo que hemos logrado proteger hasta el momento. El año pasado, el Poder Legislativo de Honduras aprobó una reforma constitucional mediante la cual se impide legalizar el aborto. La Iglesia ha sido muy importante su labor en el país, y gracias a esa influencia que Dios ha dado a la Iglesia, se ha logrado tener una bonita cantidad de congresistas en el Congreso Nacional, y de esta manera pues hemos logrado tener el respaldo para que temas de la vida y la familia sean realmente guardados en el país. Por lo tanto, sería necesario 96 votos de los 128 congresistas para poder modificar esta ley. En un informe de 16 páginas, el comité dijo que la mortalidad entre mujeres que dan a luz ha bajado en Honduras,
pero argumentó que la criminalización del aborto sin excepciones en el país resulta en un alto número de mujeres y niñas que buscan abortos que no son seguros. También criticó la prohibición de la promoción, uso, venta y compra de anticonceptivos de emergencia, incluido cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto. Otra opción para cambiar esto sería que el gobierno decida reformar la constitución del país, pero esa opción está lejos de ser una realidad. Porque el Congreso Nacional tenemos un bonito equipo de diputados que son pro vida, y si este Congreso y ese equipo de diputados del Partido Nacional de Honduras se mantiene firme en una posición de proteger, difícilmente una ley puede ser cambiada. Países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben el aborto sin excepciones y lo castigan con cárcel. De regreso con usted, gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Antes de irnos al segmento, vemos cómo el propósito de Dios se cumple en Ana, respondiéndole a ella la petición de su corazón. Y la palabra del Señor es bien clara, donde nos dice: escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. ¿La oración, hermana Patti, es importante para el cristiano o no lo es? Creo que es, no importante, yo creo que es necesaria y muy, muy relevante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque como ya lo hablamos, primero es el medio de comunicación en el cual no solo yo hablo, sino que Dios también me habla a mí a través de la oración. A través de la oración yo recibo guianza. A través de la lectura de la palabra, de repente orando, Dios me pone un versículo en la mente y bueno, voy a la palabra y Él me habla. También la oración nos ayuda a crecer espiritualmente, en ese crecimiento, en esa intimidad de conocimiento con el Señor, a tal punto que queremos que el cristiano en este momento, en este punto, el cristiano pueda caminar con Dios. La oración se vuelve una parte vital, que no puede amanecer yo el día sin una oración de acción de gracias. Y esto lleva a tener un devocional diario con el Señor, donde yo pueda tener esa intimidad, esa oración como quien habla a un amigo, como quien habla a un padre, como quien habla a un esposo, ¿verdad? Es muy importante, porque el cristiano siempre va a tener batallas en su vida, va a tener diferentes pruebas, muchas que son bastante difíciles, ¿verdad? Que una pérdida de un familiar, qué sé yo, una prueba económica, escasez económica, pérdida de un trabajo, bueno, tantas situaciones que se puede enfrentar el cristiano, pero a través de la oración el cristiano, cuando uno anda en problemas, hasta el rostro se ve cambiado, pero cuando uno ora, creo que ya viene, hasta le cambia el rostro, ¿verdad? Porque uno viene esperanza, porque la oración es esperanza, ¿verdad? Es saber que hay un futuro y que Dios tiene ese futuro en nuestras manos, y que a través de la oración yo puedo encontrar paz y calma a mi alma, porque hay muchas personas angustiadas, sin fe y sin esperanza, ¿verdad? Entonces que no pueden doblar sus rodillas y orar, ¿verdad? Entonces se empieza diciendo unas cuantas palabras, no es necesario que yo ore 2 horas, pero con una palabra, 2, 3 palabras que salgan de lo profundo de mi corazón, ahí puedo yo empezar. Por eso es que para el cristiano la oración también es un arma, ¿verdad? También es una ayuda, es una fortaleza, es un refugio, es muchas cosas, ¿verdad? Para nuestra vida, y trae muchos beneficios a nuestro ser. Sanar nuestra alma es una de ellas muy importante. Es medicina para nuestros huesos. Para nuestros huesos. Sí, hablábamos de la oración de perdón de pecados, y me acuerdo que David decía: mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Y David oró, ¿verdad? Para pedir perdón, y vino sanidad a su cuerpo, ¿verdad? Él empezó, cuando él confesó su pecado, él trajo sanidad, pero lo hizo a través de una oración. Entonces, cuando nosotros confesamos a veces al Señor nuestros pecados en oración, viene sanidad en nuestra alma y a nuestro cuerpo físico, porque muchas veces nuestras enfermedades están muy ligadas a la amargura,
¿verdad?, a la amargura, a la ansiedad y a todas estas falta de esperanza, ¿verdad?, de ilusión de vivir. Y creo que a través de la oración es un buen medio que podemos aprovechar todos los cristianos. La verdad, hermana Lidia, cuando en la trayectoria de vida, pues uno va adquiriendo, ¿qué le digo?, adversidades que se ponen en la vida de uno, que le limitan a no ver la gloria de Dios a través de la oración. ¿Qué podemos decirle a las personas que nos están viendo en este momento que su fe, porque hay que tener fe para poder orar también, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle? Porque dicen, bueno, yo no puedo orar, yo oro y siento que no traspasa los cielos, ¿verdad? La oración. Sí, normalmente aprendemos a hacer una vana repetición, a orar, a pedirlo así como lo mismo siempre. Y la oración tiene que ser un diálogo con el Señor, así como platicamos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hermanos. Así tenemos que hablarle al Señor, porque actualmente hay tanta lucha en este mundo, tanta violencia, vemos tanta gente sin trabajo, hay tanto por qué orar. Entonces tenemos que aprender a hablar con nuestro Señor, saber que hay un Dios ahí que nos ama, que nos está esperando, que solo quiere que pidamos, y dice que nosotros debemos saber pedir qué es lo que queremos. Y primero tenemos que orar por nosotros, porque no podemos orar por alguien más si antes no oramos por nosotros, para que podamos estar limpios, pedir perdón al Señor por nuestros pecados y acercarnos a Él. Luego que ya nos acercamos a Él, ya podemos orar por nuestros papás, por nuestros hermanos, y así sucesivamente hasta lograr conocer al Señor tal cual es Él, conocer los milagros, todas las grandezas que tiene para nosotros. Ese acercamiento que nos va a llevar a un nivel que no conocemos, a los cielos, es algo precioso. La oración está relacionada también con la búsqueda de la palabra, está relacionada también con el ayuno, está relacionada con qué otro ingrediente más para que la persona se nutra, hermana Lidia. Tenemos que ayunar y orar para que el Señor engrandezca nuestro espíritu, que nosotros podamos desarrollar nuestro espíritu. Luego, cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras, vemos cuántas promesas el Señor tiene para nosotros. Entonces ahí vamos a ver que el Señor es fiel. También oramos cuando nosotros nos enfermamos, le pedimos al Señor a través de las Escrituras, vemos que Él nos puede sanar y vemos tantas promesas que Él puede cumplir a través de nuestras oraciones, de todo lo que Él puede hacer con nosotros. Dirán las personas, pero yo no conozco, no puedo orar, no puedo elevar mis ojos al cielo. Pero la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Porque recuerdo, y está escrito, en donde los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Así es, exactamente. ¿Verdad? Y es ahí donde inicia la oración. Precisamente, ¿verdad? Él nos dejó un ejemplo, un patrón de oración, ¿verdad? Y vemos en los evangelios cómo el Padre Nuestro nos da precisamente un patrón de oración, el cual es un proceso de aprendizaje para nosotros. Porque cuando nosotros acabamos de llegar a los pies de Cristo o estamos en una angustia muy profunda, no estamos pensando en ningún patrón ni nada, sino que como salen nuestras palabras, porque es como fluya en nuestro corazón la angustia, porque en medio de la oración nosotros podemos presentar al Señor, por ejemplo, derramar si es que estamos molestos, si estamos tristes y todo, porque dice que Ana dejó todo ahí, ¿verdad? Ella dejó todo ahí, ella fue a presentar toda su frustración, su enojo, porque la humillaban, yo no sé, todo ahí, pero el Señor la escuchó. Pero ya habiendo aprendido cómo orar, Jesús, si leemos la palabra, nos enseña. Y vemos en la palabra de Dios muchas oraciones. Tenemos la oración de Jonás, tenemos la oración de Jesús en el huerto, tenemos la oración en Ezequiel, vemos como también Ezequiel ora, como Isaías ora. Vemos diferentes formas de cómo los profetas, y conforme leemos más la palabra, aprendemos más cómo orar, ¿verdad? Porque mientras más leemos, aprendemos más la oración. Pero básicamente, primero entrar por sus puertas con acción de gracias. Luego nosotros tenemos que adorarle.
¿verdad? Entregar nuestros pecados al Señor para entrar con un corazón limpio al momento ya de la petición. O sea, yo no puedo empezar a pedir y a pedir desde un principio. Primero tengo que establecer esa relación, porque me imagino que cuando uno entabla una relación con otra persona, no entra primero uno directo a pedirle algo, ¿verdad? Sino que primero lo conoce, primero lo saluda, ¿verdad? Hay un proceso. Igual, nosotros tenemos que entrar con respeto, con reverencia, delante de Dios, decirle: Señor, te amo, Señor, te adoro, te he recibido como mi Señor y Salvador, gracias por amarme, perdona mis pecados. Cuando uno ya llega al perdón de pecados, entonces, bueno, ya entra uno con un corazón limpio y entonces ya puede uno presentar su petición al Señor. Señor, por favor, en tu misericordia, si está en tu propósito, en tu voluntad, por favor, responde a mi clamor, ¿verdad? Provee un trabajo para mi hijo, provee un trabajo, porque no es solo para mí, como hablamos, ¿verdad? Sino que para poder interceder también por otros y edificación de la iglesia. Claro, la oración nos permite hablar con Dios. Así es. Nos permite relacionarnos con Dios, sí. Nos permite tener esa intimidad con Dios. Así. Pero hay momentos en que la vida, mis amadas, pasamos por valles de sombra, que nos limita a poder doblar nuestras rodillas, porque no nos salen ni las palabras, para poder decirle: Señor, gracias por el momento que estamos pasando. Exacto, así es. Pero es ahí donde se debe de orar. Así es. Y decir: Señor, quita este estado de ánimo que hay en mi vida para poder clamarte. Sí. Y lo vemos con Ana, porque Ana, como iba, pero después dice que ella se levantó, se fue feliz y dejó su asunto en las manos de Dios. Ella cambió su actitud, pero solo es a través de la oración. O sea que la amargura se cambió en gozo, en alegría. En fe, porque ella se fue confiando. En paz, en paz. En paz. Y esa es la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Como cristianas, como hijas del Señor, como siervas del Señor, como parte de la novia de Cristo, debemos de tener esa actitud de amor, de gozo, de fe, de felicidad. Cuando hablamos de la oración, ¿qué es la palabra oración, hermana Pati? ¿Qué significa esa palabrita, oración? Una oración se conforma de diferentes segmentos, ¿verdad? Es la sucesión de palabras que bien organizadas transmiten un mensaje. Esa es una oración, ¿verdad? La oración es comunicarse con Dios, transmitir un mensaje. Cuando yo hago una oración, si lo vemos en términos seculares, en el colegio donde yo trabajo también, se va a lo más sencillo, ¿verdad? Primero, ¿qué es una palabra? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es cada uno de los componentes? Pero cuando yo ya los uno, ¿cuál es la idea de establecer una oración? Es transmitir un mensaje. La oración es eso, es de tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Una comunicación con Él y poder trasladarle no solo las peticiones, sino también hablar con Él. Mira, hoy me fue muy bien, Señor, te quiero contar, ¿verdad?, que me pasó esto y no sé qué. O sea, hablar una comunicación real. Es exteriorizar. Exteriorizar, ¿verdad? Como que estuviéramos platicando usted. Exacto. Y yo. Bueno. Quiero pedirle nuevamente que nos acompañe a nuestro segmento, el consejo de la semana. Ya regresamos.
De regreso en su programa Vida en Victoria. El tema es el poder de la oración, de la cual ya estamos por terminar el desarrollo de este tema. La oración es el medio más eficaz para ayudar a otros. La oración nos permite vivir en libertad, porque si estamos viviendo en una esclavitud, al orar, el Señor nos liberta. El Señor nos permite a través de la oración encontrar la paz, encontrar esa seguridad, tener fe de lo que nosotros pedimos. Hermana Patti, cuando Jesús viene y les enseña a los discípulos cómo orar, ¿por qué los discípulos le preguntan, enséñanos a orar? Vemos a Jesús que siempre dio un ejemplo de que Él oraba para todo, ¿verdad? Él oraba para todo, era su forma de recibir de su Padre sus instrucciones, su guianza. Entonces ellos veían cómo Jesús, al volver de sus oraciones, venía lleno de poder, resplandecía, ¿verdad? Era, aunque incluso en el momento ya de estar cerca a su muerte, Jesús oró. Y entonces le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo hacer, porque de repente nosotros tenemos una concepción de la oración, donde pensamos que tenemos que decir unas palabras todas rebuscadas y así, y realmente no es así, sino que es de hablar de la sinceridad de nuestro corazón. Es por eso que Jesús les enseña, pero sí les deja un patrón, donde le dice, por ejemplo, le dice, santificado sea tu nombre. Vemos en Lucas 11, cómo dice, santo sea tu nombre. Siendo Jesús Dios, le ofrece a Dios adoración, diciéndole, tú eres santo. Y luego le dice, perdona nuestros pecados. Y le dice nuestros pecados, no siendo él pecador, porque él nunca se halló en el pecado. Pero nos lo estaba enseñando a nosotros, porque nosotros sí tenemos que pedir perdón, porque somos pecadores, nuestra naturaleza nos llama al pecado, ¿verdad? Entonces necesitamos acercarnos a Él con eso, ¿verdad? Entonces por eso sí necesitamos aprender. Incluso aquellas personas, por ejemplo, que ya son cristianos y que de repente piensan, no sé orar, encontramos un modelo perfecto aquí en la palabra, en Lucas 11. Así y es. aquellos que no conocen a Cristo, les invitamos, ¿verdad? De repente están en angustia, en problema, en situaciones difíciles, y ustedes no saben para dónde agarrar. La angustia y la desesperación nos hace tomar malas decisiones y nos hace ir a buscar la respuesta a lugares equivocados. Pero si vamos al lugar correcto, como lo hizo Ana, que como hemos hablado, vamos al Señor, vayamos a Jesucristo, y dice que sean conocidas todas nuestras peticiones con toda oración y ruego delante de Dios, para que Él pueda responder y dar el oportuno socorro. Ese oportuno socorro en el momento correcto va a llegar a nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice Lucas 11, hermana Lidia? Lucas 11 nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí los discípulos admiraban al Señor Jesucristo, la forma en que Él se comunicaba con el Señor, con su papá, y cómo le hablaba, y cómo la dulzura, el amor que le expresaba, y cómo compartía con Él. Y los discípulos querían eso. Y quizás tú estás ahí necesitando a un padre, a un hermano, alguien que te abrace, que te ame, alguien que no te juzgue por tus pecados, sino que te vea tal cual eres tú y te ame por lo que tú eres. Quizás este momento es para que tú te acerques al Señor y le digas, Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito que tú te acerques a mí, necesito que tú me perdones, que me llenes de ti. ¿Cuánto dolor puede haber en tu corazón en este momento? Y aquí está el Señor Jesucristo, con los brazos abiertos, y te dice, hijo mío, ven, porque Él quiere consolarte, Él quiere amarte,
Él quiere perdonarte. Acércate a Él. Él está aquí para ti. Cuando la oración se convierte en un hábito, porque eso es un hábito de vida, pues, ¿verdad? Dale gracias al Señor en todo tiempo, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos. Incluso la palabra del Señor nos enseña en los Salmos, donde nos enseña que antes de acostarnos, pues Él será nuestra paz, y con Él nos dormimos y con Él nos levantamos. Entonces la guianza del Señor está acá. ¿Cómo obtener esa fe? Es a través de la lectura de su palabra, es indagando, escuchando su palabra, porque dice que por el oír viene. Entonces, cuando nosotros escuchamos su palabra, la fe está en nuestro corazón, de poder pedirle al Padre nuestras peticiones y ser específicos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Presentarnos delante de Él. Ya hablamos acá que primero es de una acción de gracias, darle gracias por el día, por la salud, por el trabajo, por la forma en que nosotros estamos viviendo, darle gracias. Posteriormente, pedirle perdón, porque hay que pedir perdón constantemente, porque nosotros ofendemos, hermanas, con pensamiento, con palabra, con obra, siempre vivimos ofendiendo, y pedirle perdón al Señor por eso, eso es algo verdaderamente bendecido, hermana Pati. Así es. Sí, debemos de tener siempre la conciencia que santo solo uno, y es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En cambio nosotros, pues una vez estemos todavía en este cuerpo que necesita ser redimido, ¿verdad? Siempre vamos a tener pensamientos o palabras, ¿verdad? Nuestro temperamento, nuestro carácter muchas veces no ha sido aún cambiado al 100%, somos personas en proceso todavía, que estamos buscando, anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Como era Jesucristo, ¿verdad? Es por eso que sí necesitamos constantemente llegar a la presencia de Dios, y en cada momento que podamos pedirle perdón, reconocer nuestras faltas, ¿verdad? No ser orgullosos ni altivos, porque eso sí Dios lo ve de lejos. Dice que al altivo y al orgulloso Dios lo ve de lejos. Sin embargo, a la oración debemos llegar con toda la humildad y sinceridad de corazón, ¿verdad? Para no ser una oración no del alma, porque el alma viene de ánima, y ánima es como una máscara, ¿verdad? Que uno se pone para llegar, sino que nuestra oración sea de corazón, ¿verdad? Porque de esta manera Dios va a escucharla. Y Él nos conoce, entonces no tenemos que fingir delante de Él, porque Dios todo lo conoce, y es pues necesario para nuestra salud espiritual y para seguir creciendo el poder pedir perdón a Dios y también a las personas que hemos ofendido, porque es parte de la humildad que viene a través de sabernos pecadores pero redimidos por Cristo Jesús. Sí, lo que sucede es que cuesta mucho pedir perdón, cuando es fácil ofender, pero es bien difícil pedir perdón. Vemos el ejemplo de Ana, que es nuestro tema central el día de hoy. Seguramente Ana, ¿cuántas veces no se presentaría pidiendo, ¿verdad? Rogando y suplicando, llorando? Pero el Señor se complació en darle su petición en su tiempo, en su momento. Vemos cómo Ana fue sanada de su corazón, porque Penina la molestaba demasiado, la palabra del Señor lo dice. Y bueno, la amargura pues también viene a limitar a que esa oración sea contestada. Gracias al Señor, pues la petición de Ana fue contestada, y la petición suya, usted tal vez estará esperando, amado hermano o hermana que nos está sintonizando, que sea contestada su petición. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar clamando? Espere en el Señor, siga orando, y que su fe no desmaye, porque el Señor contestará a su tiempo, y que sea su voluntad, porque muchas veces nosotros exigimos: Señor, lo queremos ya, lo quiero así y pronto, y no, es conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial, que su fe no desmaye. Quiero agradecerles por habernos permitido entrar a su hogar y poder escuchar este tema. No es por casualidad que usted está viendo este tema el día de hoy. A las hermanas quiero agradecerles por su tiempo, hermana Patti, hermana Lidia, muchas gracias por estar en su programa Vida en Victoria. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre Santo. En este día, Señor, nos acercamos a ti agradecidos porque a través de este medio de que es la oración,
un medio de comunicarnos contigo, Señor. Tú tienes inclinado tu oído a nosotros porque tu palabra así lo dice, Señor. Tú conoces nuestras necesidades y conoces las necesidades de nuestros hermanos que están allá viendo este programa, Señor. Aquellos que quizás el día de hoy no te conocen, pero hoy quieren hacer su decisión, Señor, de acercarse a la única fuente de vida y de verdad, Señor, que eres tú, Señor Jesús. Y que puedan, Señor, tener ese medio también, esa fuente, ese recurso de la oración, Señor, para terminar con esa amargura, para ir limpiando su alma de todo lo que el enemigo quizás ha implantado en su corazón, quizás desde niños, desde su infancia, quizás desde el vientre de su madre, Señor. Ellos recibieron quizás un rechazo, una tristeza, una humillación, Señor, pero hoy estás tú aquí, Señor, para poder sanarles, que ellos puedan el día de hoy acercarse a ti y hacer esta oración de fe, para hacer esa primera oración, Señor, delante de ti. Si tú hoy quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón y poder acceder al trono de la misericordia, al trono de la gracia de Cristo Jesús, te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que toques mi corazón, Señor, y entres en él y sanes todos aquellos lugares oscuros y venga la luz de trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, donde yo pueda tener una esperanza de vida, donde yo pueda saber que sí puedo ser feliz y puedo dejar atrás ese pasado que me lastima, que me hiere, y tú me puedes dar una vida nueva en Cristo Jesús. En ti, Señor, por favor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, mi familia, mi trabajo, Señor, te lo entrego a ti para que tú seas el Rey y Señor de mi vida y de mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, por este programa, Señor, y por todos los que en este momento están viéndolo, Padre. Bendice sus familias, Señor. Toca sus corazones y aquellos que por algún momento han perdido la fe, que ya no quieren ni orar, Señor. Hoy venimos nosotros orando por ellos, poniéndonos en la brecha, y yo tengo fe para creer por ellos, Señor, que tú obrarás conforme a tu propósito en el tiempo oportuno en cada una de sus necesidades, sea de salud, sea económica, sea emocional, social, Señor, un divorcio, no sé, Señor. Pero nosotros hoy oramos por ti. Oramos para que el Señor te siga fortaleciendo y tus rodillas que hoy están endebles sean fortalecidas y te levantes en victoria. Y si hoy tú puedes doblar tu rodilla ahí donde estás, dobla tus rodillas y te aseguro que te levantarás. Amén. Con fuerzas y con poder. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, si usted ha hecho esta oración de fe, comuníquese a los contactos que le aparecen en su pantalla, agradeciéndole nuevamente por su permanencia en su programa Vida en Victoria. Que el Señor le bendiga y le guarde, y hasta la próxima. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.